Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo módulo de Teoría de la Computabilidad. Hablaremos en este módulo número 6 sobre los lenguajes que no son libres de contexto. Para hacer una breve introducción, primeramente tenemos que recordar que en módulos anteriores nosotros presentamos un teorema de pumping que básicamente nos permitía demostrar, por el absurdo, que un determinado lenguaje no era regular y pasar así a evaluar si pertenecía a la clase de lenguajes libres de contexto. Recordemos que para esto nosotros lo que utilizábamos era el concepto de saber que el conjunto de lenguajes regulares era el conjunto de lenguajes que podía ser expresado o capturado a través de autómatas finitos, gramáticas regulares y expresiones regulares. A partir de un determinado lenguaje que era A a la N, B a la N, habíamos encontrado un ejemplo de un lenguaje que podía ubicarse en otro conjunto, no en el de lenguajes regulares, y ese conjunto lo denominábamos lenguajes libres de contexto. Para demostrar que un determinado lenguaje no era regular, en el caso de los lenguajes infinitos, yo tenía que utilizar el teorema de pumping para demostrar justamente que este lenguaje particular, por ejemplo A a la N, B a la N, no podía ser representado con un automata finito, y eso lo hacía por el absurdo a través del teorema de pumping. Ese teorema de pumping lo vamos a denominar primer teorema de pumping, que nos ayuda justamente a demostrar este resultado que estamos presentando acá. Lo que vamos a ver en el módulo de hoy es que hay otro teorema de pumping que justamente nos permite tomar un determinado lenguaje que no pertenece a la clase de libres de contexto y demostrar por el absurdo que ese lenguaje no va a ser libre de contexto, es decir, no lo vamos a poder representar por un autómata a pila no determinista o por una gramática libre de contexto. En consecuencia, nos vamos a manejar con dos teoremas de pumping. Uno que es el que ya conocemos y el segundo, como vamos a ver, tiene una filosofía parecida y una metodología parecida. Hay ciertos conceptos previos que vamos a introducir al momento de formalizar el concepto de pumping para lenguajes libres de contexto. En primer lugar, si consideramos la definición de gramática libre de contexto, vamos a introducir algunos conceptos preliminares que van a ser de utilidad. Uno de ellos es el concepto de fan-out. El fan-out de una gramática lo definimos como el mayor número de símbolos que aparece del lado derecho de una regla de producción de dicha gramática, ¿sí? Lo denotamos en este caso con la letra griega phi, y el fan-out de una gramática G determinada va a ser entonces aquel valor maximal tal que yo estoy mirando la longitud del lado derecho de una regla, y la regla tiene una forma de A, derivo beta, ¿sí? Entonces vamos a buscar dentro de todos los betas posibles que estamos considerando, cuál es aquel que tiene longitud maximal. Para pensar esto en un pequeño ejemplo y simplificar nuestro análisis, tomemos por caso un conjunto de reglas como el que aparece acá. Tenemos distintas reglas de producción. Si miramos el lado derecho, vemos que en este caso la tercera de las reglas tiene 3 elementos. La primera en el lado derecho tiene 0, longitud vacía. Esta tiene un elemento, este tiene 2. Y en consecuencia el fan-out de esta gramática va a ser el valor 3. Análogamente, podemos tener otra gramática como la que ilustramos acá. Y en este segundo caso, lo que estamos viendo es que hay distintas reglas de producción. Y si miramos esta regla en particular, del lado derecho hay 5 elementos. Y ese 5 es un valor maximal. No hay ninguna otra regla que tenga 5 o más elementos. Por lo tanto, el fan-out va a ser 5. Ahora, lo interesante es que esta noción de fan-out nos permite caracterizar ciertas propiedades de los lenguajes libres de contexto. En particular, recordemos que cuando yo realizo una derivación en un árbol de derivación asociado a una gramática libre de contexto, yo puedo conceptualizar la noción de camino o path en inglés en un árbol de derivación como una secuencia de nodos, dentro de los cuales tengo cada nodo conectado por otro a través de un segmento. El primer nodo es la raíz y el último nodo, por supuesto, va a ser una hoja. Cuando uno mira un camino de un árbol de derivación, tiene una noción que es la noción de longitud de un determinado camino, que es el número de segmentos que compone ese camino. Por ejemplo, si miramos sobre el lado izquierdo de la transparencia, vemos aquí un camino que involucra 3 nodos, ¿sí? S, R, A, cuya longitud es 2. La cantidad de nodos involucrados es 3. Por supuesto, en el mismo árbol de derivación voy a poder identificar otro camino, S, R, 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 A, por ejemplo,
En este caso la longitud del camino va a ser 4 y la cantidad de nodos involucrados va a ser 5. En consecuencia estamos pudiendo ver que hay una relación directa entre la cantidad de nodos y la longitud de un determinado camino, ¿sí? A una cantidad n de nodos asociados yo voy a encontrar n-1 segmentos que caracterizan la longitud del camino. Ahora bien, teniendo en claro la noción de un camino, yo puedo llegar al concepto de altura de un árbol, que es un concepto, ¿sí? Tanto la noción de camino, hojas, fronteras y demás, conceptos típicos de estructura de datos, ¿sí? La estructura de datos árbol es sumamente utilizada en informática, y la noción de altura a nivel formal se la define como la derivación, ¿sí? El árbol de derivación para una determinada cadena, y dentro de ese árbol de derivación vamos a encontrar la longitud del camino más largo, y esa longitud la vamos a denominar altura. En consecuencia, en este árbol de derivación, la altura que yo voy a estar asociando a dicho árbol va a ser 4, porque es la longitud del camino más largo dentro de todos los caminos posibles que yo puedo considerar. En este otro árbol de derivación tengo dos caminos diferentes, y por supuesto, el camino de mayor longitud va a ser el que involucra a S, Q y A1, por lo tanto la altura va a ser 2. Ahora bien, estos conceptos que mencionamos acá nos llevan a establecer que hay una cierta relación entre la altura de un árbol, el fan-out, y la longitud de una determinada cadena que se produce, ¿sí? En particular, lo que podemos apreciar es lo siguiente. Imaginemos, por un momento, que estamos pensando en un árbol de derivación y estamos considerando para una determinada regla una derivación donde utilizamos la regla que tiene el fan-out de la gramática, es decir, la mayor cantidad de símbolos posibles que yo puedo derivar. Imaginemos que la cantidad de símbolos fuera 5. Si yo puedo derivar 5 símbolos, ¿sí? A partir de la aplicación de una regla de producción, y después de cada uno de estos símbolos a su vez derivar a otros 5 más, lo que vamos a empezar a ver es que si yo voy avanzando en niveles en este árbol, lo que estoy haciendo es crecer en forma exponencial en la cantidad de nodos que voy encontrando en cada nivel. Acá tendré 5 nodos, acá tendré 5 elevado al cuadrado, acá tendré 5 elevado al cubo, y así sucesivamente. Entonces, hay una relación que captura justamente qué podemos establecer entre el fan-out de la gramática, la altura de un árbol y la longitud de la cadena producida. O sea que lo que estamos vinculando ahora en esta relación que vamos a presentar es la noción de altura, la noción de fan-out y la longitud que tenemos en la cadena producida, en la frontera del árbol. Si conozco la altura del árbol y el máximo número de hijos que un nodo puede tener, yo puedo acotar la longitud de la frontera. Entonces este caso con el cual ejemplificábamos, en el caso maximal, donde teníamos un crecimiento exponencial, lo podemos capturar a través del siguiente resultado, ¿sí? Un lema que no vamos a demostrar, pero que se verifica, ¿sí? Se puede demostrar que se cumple. Cualquier árbol de derivación que vaya a tener una frontera W, ¿sí? Asociada a una cierta gramática G, y suponiendo que el árbol tiene una altura H, lo que va a tener, ¿sí? La frontera de dicho árbol es una longitud menor o igual al fan-out de la gramática elevado a la H. ¿Qué nos está diciendo este resultado? Vamos a pensarlo para verlo más claramente en un ejemplo. Imaginemos que yo tengo esta gramática particular que aparece acá. Para dicha gramática, imaginemos que yo derivo la cadena AAA, BBB, que es esta que aparece a la izquierda, y que tiene ese árbol de derivación particular. La gramática esta que presentamos en este caso tiene un fan-out de 3, ¿sí? El lado derecho de esta regla tiene 3 elementos, la altura del árbol es 4, las fronteras son 3 letras A y 3 B, y el valor de potencia que estamos teniendo como referencia, phi de G elevado a la H, lo podemos expresar como 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Que es equivalente a 81. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este lema es que si yo derivo una cadena, como esta que aparece acá, y la altura del árbol fue H, fue 4, y el fan-out de la gramática es 3, yo puedo asegurar que la longitud de esta cadena va a ser menor o igual a 81 caracteres, ¿sí? Que claramente podemos ver, acá son 6 caracteres, que es un número menor o igual a 81. Como resultado directo del lema anterior, pensándolo de una forma diferente, lo que podemos pensar es que si yo tengo un árbol de derivación para una cierta gramática, ¿sí? Un árbol de derivación para una cadena W, y la longitud de esa cadena W supera al fan-out de la gramática elevada a la K,
entonces necesariamente va a aparecer un camino con longitud mayor acá. ¿Sí? En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es un resultado simétrico o complementario al que presentábamos anteriormente. Recordemos que un corolario es un resultado matemático que se sigue de forma más o menos directa a partir de un lema o de una proposición que anteriormente hayamos demostrado. Del lema anterior entonces podemos establecer este resultado, que es una manera alternativa de pensar lo mismo, que nos está diciendo lo siguiente. Yo derivo una cierta cadena W, la cadena W supera al Fanout de la gramática elevada a la K, ¿sí? Tenemos acá una cadena de longitud 30, y la longitud de esta cadena supera al Fanout, ¿sí? O sea, 30 caracteres supera al número 3 elevado a la 3, si consideramos que este 3 es el Fanout de la gramática y 3 es un número arbitrario, ¿sí? Al afirmar o al constatar que esta cadena supera a ese valor, podemos afirmar que para derivar esta cadena yo necesito un árbol de altura mayor a 3. O sea que si lo pensamos, de alguna forma, este resultado y el anterior están directamente conectados. Habiendo demostrado el resultado anterior, este resultado se sigue como un corolario, ¿sí? A partir de lo anterior. Estamos entonces en condiciones de presentar lo que se conoce como teorema de pumping para gramáticas libres de contexto. Es un resultado matemático que nos asegura que bajo determinadas condiciones, si yo tengo una gramática que es libre de contexto, sus cadenas, en un caso de una gramática libre de contexto donde el conjunto de cadenas sea infinito, ¿sí? Sus cadenas van a tener un cierto formato, ¿sí? Y las voy a poder particionar de una manera determinada. Formalmente lo que se establece con el teorema de pumping es lo siguiente. Si tengo una gramática verde, G, ¿sí? Gramática libre de contexto arbitraria, y va a existir siempre un valor K, tal que para toda cadena W perteneciente a mi gramática con longitud mayor a ese valor K, yo la cadena la voy a poder particionar en 5 componentes, U, B, X, Y y Z. Tal que se va a satisfacer que la parte B, Y es distinta de vacío, y va a suceder que si yo considero esta cadena que está particionada en 5 pequeños segmentos, ¿sí? En 5 segmentitos, el segmento B y el segmento Y los empiezo a repetir, ¿sí? De manera arbitraria, una cantidad n de veces, para un n cualquiera, todas las cadenas que tengan el formato U, B a la n, X, Y a la n, Z, van a pertenecer al lenguaje. Y a su vez se va a satisfacer que la longitud de la cadenita B, X e Y va a ser menor o igual a este valor K que yo estoy adoptando. Vamos a ver en qué consiste este resultado, cómo lo podemos demostrar matemáticamente. Lo que vamos a presentar es un esquema de demostración, ¿sí? Que nos permite corroborar por qué es que esto sucede. Supongamos que yo tengo una cadena W que pertenece a mi lenguaje. Voy a suponer que la longitud de esa cadena W es mayor a un valor K. Y asumo un K determinado, ¿sí? Y establezco, dado que la cadena pertenece a un lenguaje libre de contexto, voy a poder siempre construir un árbol de derivación para la misma, porque tenemos un teorema que nos asegura que para cualquier cadena que yo derivo en un lenguaje libre de contexto, existe un árbol de derivación. Supongamos que la raíz de ese árbol es S, y supongamos que la frontera va a ser W. Y este es un árbol tal que es el menor árbol que yo puedo construir, es aquel que tiene el menor número posible de nodos entre todos los árboles que tienen la misma raíz y la frontera W. ¿Sí? Hacemos una suposición de minimalidad que nos va a servir para asegurar parte de las condiciones del teorema. O sea que la situación en la que nos encontramos es esta. Yo tengo un símbolo S, la raíz de mi árbol, ¿sí? Es el S de esta gramática que aparece acá, y la cadena que derivo es la cadena W. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy teniendo un valor K determinado, y voy a suponer, ¿sí? Que ese valor K, que es un valor K que estoy estableciendo según el enunciado del teorema, ¿sí? Puedo asegurar su existencia de ese valor, voy a suponer que ese valor K es igual al Fanout de la gramática elevado a la cantidad de no terminales, ¿sí? Es decir, voy a considerar un valor K particular tal que la longitud de la cadena va a ser mayor a K. Al considerar esta suposición, fíjense que lo que estamos haciendo es decir, la longitud de la cadena es mayor a K, si K es igual a esto, lo que estamos escribiendo es que la longitud de la cadena es mayor a esto que está acá. Ahora bien,
Al cumplirse esto, lo que debe suceder es que tiene que haber un camino con longitud mayor a la cantidad de símbolos no terminales, porque tenemos un corolario, que justamente es el que mostramos antes, que nos indica que eso se va a cumplir. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si hay un camino que tiene longitud mayor a esta cantidad, y exceptuamos el símbolo terminal que aparece acá, lo que vamos a tener es una cantidad de B a la n, de B sub n, perdón, de no terminales, la cantidad de no terminales, más dos nodos. Uno es el nodo que está acá, y los demás son los nodos no terminales que forman el camino. Solamente un nodo va a ser el terminal, el resto son no terminales. Al suceder esta situación, lo que está pasando es que existen al menos la cantidad de no terminales más 1 en todo este camino que me permite a mí armar el árbol para la cadena W, ¿sí? Con este K determinado. Ahora bien, si yo estoy asumiendo, ¿sí?, un cierto valor K con estas características y una cadena W que tiene longitud mayor a K, ¿sí?, para este caso extremo, este valor K particular, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo tengo la cantidad, todos los no terminales más 1, estoy indicando que hay algún no terminal que se repite en este camino, ¿sí? Necesariamente hay dos elementos, hay dos nodos que son idénticos, son iguales. En otras palabras, al aparecer dos nodos que son iguales, lo que yo estoy teniendo es la posibilidad de construir un subárbol T' y un subárbol T segunda, tal que lo que estoy pudiendo hacer es particionar la cadena final W en justamente 5 pedacitos. Una parte U, una parte Z en los extremos, la parte T', donde yo derivo B e I sobre los dos, el lado izquierdo y el derecho de este subárbol T', y un subárbol T segunda donde derivo la parte llamada X. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un elemento que se repite, que aparece al menos 2 veces, por la forma en que se aplican las reglas de producción, también podría volver a aplicar la misma regla de producción para generar otra vez ese elemento azul, ese nodo azul. Con lo cual podría repetir la aparición de B 2 veces, la aparición de Y 2 veces. ¿Sí? En consecuencia, si lo miramos en una visión general, lo que tenemos acá es que yo podría hacer aparecer ese elemento azul tantas veces como quisiera. Consecuentemente, la cadena W que voy a derivar a partir de S va a adoptar un formato U, una cantidad n de veces B, que va a ser igual a la cantidad de veces que aparece la cadena Y. En el centro va a aparecer esa subcadena X y en el extremo la cadena Z. ¿Sí? O sea que lo que estamos viendo acá gráficamente es qué es lo que sucede cuando yo adopto una cadena de una longitud mayor a K con unas ciertas características, ¿sí? Utilizo todos los no terminales posibles. Estamos suponiendo esto justamente para analizar el hecho de por qué yo necesariamente voy a caer en la aplicación repetida de un determinado no terminal. Ahora, ¿por qué pedimos en el enunciado del teorema que B e Y sea distinto de vacío? ¿Sí? Que esta cadena sea distinto de vacío. Aquí aparece en juego la suposición de minimalidad que comentamos antes, ¿sí? Yo sé que si BY fuera igual a vacío, eso quiere decir que existe otro árbol con raíz S y frontera W que tendría incluso menos hojas que el T original, ¿sí? Si esto fuera vacío, en realidad T' no haría falta. Directamente yo desde T segunda podría construir la derivación de la cadena, ¿sí? Lo cual sería absurdo porque estamos suponiendo que el árbol que tenemos al principio, ¿sí?, es el árbol más chico posible, ¿sí? Es decir, que hace falta considerar T' y luego realizar la repetición, pasar a T segunda, ¿sí? O sea que se debe satisfacer que BY sea distinto de vacío. Entonces, para redondear los conceptos que estamos presentando, pensemos que lo que tenemos que hacer para aplicar este teorema es aplicarlo en forma similar a como trabajábamos con los lenguajes regulares, ¿sí? O sea, este es un teorema que lo vamos a utilizar por el absurdo. La estrategia va a ser similar, voy a trabajar por el absurdo, pero sobre un lenguaje que yo voy a suponer que es libre de contexto. Voy a hacer esa suposición para concluir que el lenguaje no es libre de contexto. Entonces, un caso canónico, un caso paradigmático que vamos a considerar
es el lenguaje que tiene igual cantidad de A's, B's y C's. Si intentamos construir un autómata pila no determinista para reconocer cadenas de este lenguaje, o una gramática libre de contexto para reconocer cadenas de este lenguaje, vamos a ver que vamos a fracasar en nuestro intento. Pero eso no es una demostración de que este lenguaje no sea libre de contexto. Yo puedo probar 1 hora, 2 horas, 1 día, 7 días, tratar de construir una gramática libre de contexto y fracasar, y eso no significa que la gramática no exista. Es ahí donde viene en nuestra ayuda el teorema de Pumping para lenguaje libre de contexto, ¿sí? Recordemos siempre que si yo quiero demostrar que algo no se cumple, un contraejemplo es suficiente, pero si quiero demostrar que algo se cumple, sí tengo que hacerlo o bien por una demostración por el absurdo, o bien por una demostración por inducción, o usar las reglas de la lógica de una manera correcta, ¿sí? Para llegar a mis conclusiones de una manera deductiva. En este caso lo que vamos a hacer es recurrir al absurdo. Vamos a suponer por el absurdo que este lenguaje es libre de contexto, y el teorema de Pumping nos va a demostrar que suponer eso nos lleva a situaciones absurdas, situaciones que no se pueden satisfacer. Entonces, supongamos que el lenguaje L es libre de contexto, ¿sí? El lenguaje L al que nos referimos es A a la N, B a la N, C a la N. Imaginemos un número K, que es el número del cual nos está hablando el teorema. Entonces, podemos pensar, para simplificar, que el exponente que asociamos a las 3 letras A, B y C es justamente ese valor K. Escribir yo una cadena de la forma A a la K, B a la K, C a la K, claramente la longitud de la cadena W supera el valor K. Por lo tanto, debería cumplirse el teorema para esta cadena W, una cadena que tiene la forma A a la K, B a la K, C a la K. Si de acuerdo a lo que me dice el teorema, lo que debería pasar es que yo puedo particionar la cadena A a la K, B a la K, C a la K en 3 fragmentitos U, B, X e Y, tales que B e Y no son vacíos y la longitud de B, X e Y es menor o igual a K, de forma tal que todas las cadenas de la forma U, B a la N, X, Y a la N y Z van a pertenecer a L, para cualquier N mayor o igual a 0 que yo tome como valor, ¿sí? Para las cadenitas o para las subcadenas B, E, Y. Entonces vamos a analizar caso por caso si existe una forma de particionar la cadena W, ¿sí? Respondiendo a este criterio. Entonces, fijémonos que lo que tenemos es una cadena A a la K, B a la K, C a la K, tal que esa cadena va a tener tres elementos, ¿sí? Las A's, las B's y las C's, y yo estoy buscando particionar esa cadena en un formato U, V, X, Y, Z. Entonces vamos a analizar distintos casos alternativos. ¿Qué significa esto? Tenemos que analizar todas las combinaciones posibles. Podría ser que la partecita B y la partecita Y tengan apariciones del mismo símbolo, ¿sí? De un mismo elemento. Entonces yo lo que voy a hacer, perdón aquí que hay un pequeño error, que lo vamos a corregir. Lo que voy a hacer entonces es analizar las situaciones siguientes. Imaginemos que la parte B e Y tengan únicamente letras A. Si eso sucede, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una situación en la cual tenemos que distribuir A's, B's y C's en 3 subcadenas, U, B, X, Y y Z. Si la parte B tiene solo A's y la parte Y tiene solo A's, quiere decir que la parte U también tiene A's y la parte X también tiene A's, porque estamos teniendo A's en todo un conjunto continuo, que es este que aparece aquí arriba, una subsecuencia continua de letras A's. Y la partecita Z va a ser la que va a tener algunas A's, todas las B's y todas las C's. El mismo análisis realizamos para la letra B y para la letra C. Nos da distintas particiones posibles utilizando o solo letras A's, o solo letras B's, o solo las letras C's, que aparecen tanto en B como en Y. ¿Qué va a tener que suceder? Que estos exponentes que estamos asociando a la parte U, a la B, a la X, a la Y y a la Z cumplan ciertas propiedades aritméticas.
¿Cuáles son esas propiedades? Muy sencillo. Lo que va a tener que suceder es que si sumamos P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4 más P sub 5, que son los exponentes de la letra A, que me indica cuántas apariciones de la letra A tengo, va a tener que coincidir con el valor K, que es la cantidad en la cual aparecen las Bs y en la que aparecen las Cs, para considerar el caso del primer renglón. Asimismo, va a tener que suceder que la cantidad de letras Bs y la cantidad de letras Y, la cantidad de letras A, perdón, en la parte B y la cantidad de letras A en la parte Y, sea una cantidad no vacía, mayor a 0. Y la cantidad de B, de As en la parte B, de As en la parte X y de As en la parte Y, tenga que ser menor o igual a K. ¿Sí? ¿Y esto por qué debe suceder? Porque el teorema me lo exige. ¿Sí? Justamente es una de las exigencias que tenemos en el enunciado del teorema. ¿Sí? Si volvemos al enunciado original, ¿sí? Podemos ver que el enunciado del teorema justamente nos pide esto, que BY sea distinto de vacío y que BXY sea menor o igual a K en longitud. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Yo puedo ver fácilmente, en el caso de suponer, por ejemplo, que en la parte B aparezcan As y en la parte Y aparezcan As, que un contraejemplo me basta para asegurar que esto no se cumple siempre. Yo no puedo asegurar que si replico varias veces la parte B y la parte Y en igual cantidad, me van a quedar cadenas que pertenecen al lenguaje. ¿Por qué? Porque basta ver el caso de poner 2 veces la B y 2 veces la parte Y, y yo ya tengo una cadena que no pertenece al lenguaje L. ¿Sí? Claramente podemos ver que si pongo 2 veces la parte B y 2 veces la parte Y, lo que me quedaría es una secuencia de P1 letras A, seguido de 2 por P2 letras A, seguido de P3 letras A, seguido de 2 por P4 letras A, seguido de P5 letras A. Esta sumatoria que está acá es diferente, ¿sí? O es un número mayor a el valor K que yo tenía. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de As va a superar la cantidad de Bs y la cantidad de Cs. Por lo tanto, la cadena no va a pertenecer al lenguaje. ¿Sí? Lo que me queda es algo que tiene esta forma y la cadena no pertenece al lenguaje. Fíjense que esto lo podemos garantizar también porque sabemos que P2 más P4 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, yo sé que este número es distinto de 0. ¿Sí? Análogamente, puedo realizar el análisis para los demás renglones, en este caso. ¿Sí? Esto es un ejercicio para resolver o para considerar. Voy a tener que considerar cada uno de los casos que está acá y mostrar por qué me lleva a una situación absurda. Por otro lado, supongamos que B e Y tienen símbolos diferentes entre sí. ¿Sí? Que en la parte B aparezcan As y que en la parte Y aparezcan Bs, o en la parte B aparezcan Bs y aquí aparezcan Cs, o aquí aparezcan As, aquí aparezcan Cs y por lo tanto las Bs estén en el medio. ¿Sí? Si nos fijamos, este caso particular, el tercer renglón, que aparezcan las Bs únicamente en la partecita de la partecita X, ¿sí? En la subcadena X, lleva a una situación absurda porque la longitud de BXY sería mayor a K, ¿sí? Al considerar yo K elementos y a su vez letras A y letras C. ¿Sí? O sea que no estoy cumpliendo en la longitud de BXY este requisito que me está pidiendo, ¿sí? El teorema. Por lo tanto, el análisis se reduce a los dos casos de arriba. Puede haber As y Bs, o puede haber Bs y Cs. Similarmente al caso anterior, lo que vamos a tener es que debería suceder que la suma de todas las potencias P, los P sub is, en su sumatoria sea igual a todos los Q sub is sumados, que a su vez cada uno de ellos tiene que ser igual al valor K que estamos considerando para C. Y va a tener que pasar que P sub 2 y Q sub 2, ¿sí? La parte B e Y sumadas sean mayor que 0, indicando que la cadena es BY es no vacía, y va a tener que pasar que P sub 2 más P sub 3 más Q sub 1 más Q sub 2 sea menor o igual a K, indicando que esta restricción se tiene que cumplir, ¿sí? También. Por supuesto, en este caso también, un contraejemplo nos basta para demostrar por qué esto no se cumple. De vuelta, si suponemos que la parte B aparece 2 veces y la parte Y aparece 2 veces, nos encontramos con que, una vez más,
nos aparece una cierta cantidad de A's, una cierta cantidad de B's y una cierta cantidad de C's. Pero la cantidad de A's y la cantidad de B's, ¿sí?, termina siendo un número diferente a la cantidad de C's, ¿sí?, que es un valor K puro, mientras que acá tenemos K más Q2 y aquí tenemos K más P sub 2. ¿Sí? Por lo tanto, con un contraejemplo, ¿sí?, y sabemos que estos elementos me dan un número mayor que 0. O sea que la cadena, repitiendo B corta 2 veces y Y 2 veces, no va a pertenecer al lenguaje. Y por último, podríamos pensar, ¿qué pasa si yo mezclo símbolos? A y B's por un lado y B solas por otros, A por un lado y A y B por otros. Si hago una mezcla de esa naturaleza, lo que va a suceder es que me van a aparecer símbolos mezclados, que cualquiera sea de las opciones que yo considere, cuando repita la cadena B 2 veces e Y 2 veces, me van a quedar, ¿sí?, cadenas donde los símbolos aparecen alternados, y por lo tanto claramente no respetan la forma A's seguidas de B's seguidas de C's. Fíjense que en cada uno de los casos, a mí me alcanza un solo contraejemplo para demostrar por qué una de las opciones no es válida. Pero, para llegar al absurdo por un contraejemplo, yo tengo que mostrar todas las opciones posibles, ¿sí?, necesariamente. En este caso, análogamente al anterior, podemos escribir cuál es el formato que voy a tener en una expresión en la cual repito B e Y 2 veces en cada caso, y lo que me queda es una secuencia que no está formada por A's, por B's y por C's, sino que la secuencia es alternada. Las restantes formas, ¿sí?, de particionar W no respetan las condiciones que nosotros requerimos, ¿sí? Dejamos como ejercicio pendiente verificar que esto realmente sucede así, ¿sí? Y en conclusión, lo que estamos demostrando en este caso es que no existe una manera de particionar una cadena W, ¿sí?, de la forma A a la K, B a la K, C a la K, en subcadenas V, X, Y, Z, tal que cuando empiezo a repetir la parte B y la parte Y, todas las cadenas pertenecen al lenguaje. Esto no sucede, ¿por qué? Porque partimos de una suposición de que L era libre de contexto, ¿sí? Entonces el lenguaje L en cuestión, que es A a la N, B a la N, C a la N, no puede ser libre de contexto. El absurdo provino de suponer que el lenguaje era libre de contexto. Así que nuestra conclusión es: el lenguaje no es libre de contexto, que es lo que queríamos demostrar.